alumnos de quinto grado. Buenos días. Bueno, seguimos, ya estamos a finales, nos queda poco, ya nos queda poco tiempo y además estamos ya por terminar nuestro texto. Hemos trabajado bastante, ya saben que este 13 de diciembre y hasta el 17 tenemos los exámenes bimestrales, así que no hay que bajar la guardia, así que hay que trabajar, estudiar. La próxima clase les estoy enviando los temas, como siempre, los temas, las hojas de respuestas, todo lo que ya estamos acostumbrados, los documentos para los exámenes bimestrales. Ya también tienen, ya les han, la dirección ya envió, la dirección ha enviado el rol de exámenes de los otros cursos, ¿no? Así que con anticipación revisen todo lo que se ha hecho en el cuarto bimestre. Ustedes ya tienen ahí señalizado, ¿no? De cuándo a cuándo, de qué fecha a qué fecha es el cuarto bimestre. Bien, la clase pasada hablamos de las clases sociales. Hemos dicho que en el virreinato, en la República de Españoles, que fue el sector dominante y estuvo dividido de la siguiente manera. Existieron, por ejemplo, la nobleza. Hubieron también el mestizaje. Hubieron también esclavos, ¿no? Castas, es decir, castas, es decir, uniones entre esclavos y blancos o blancas, y entre negros y indígenas. Hemos dicho que la nobleza estaba constituida por los españoles peninsulares, es decir, españoles, es de la península ibérica, España. Los peninsulares eran aquellos nacidos en España y que tenían títulos, bueno, eran los que tenían plata. Fueron los que los descubridores, conquistadores, funcionarios administrativos. Era la clase más alta, la nobleza. Pero había españoles americanos, es decir, los criollos. ¿Quién eran los criollos? Ya hemos dicho en la clase pasada, eran personas nacidas en América, en cualquier punto de América, Perú, Argentina, Chile, pero eran hijos de padres españoles, padres que venían acá al Perú, venían a América y nacían los hijos acá en América. Eran hijos de españoles pero nacidos en América. Esos eran los criollos. Por supuesto que después de los peninsulares, estos los criollos eran tenían plata, eran latifundistas, eran dueños de minas, dueños también de los obrajes, eran comerciantes de ultramar, es decir, tenían barcos, naves que llevaban mercadería y iban y vendían, llevaban a Europa. Pero también existieron los mestizos. El mestizo es el hijo de un español con una india. Ese era el mestizo. Ya también hablamos de las castas, hablamos del mulato, después hablamos del sambo, y que las personas que estaban, y las personas que pedía mucho, era el padre Bartolomé de las Casas. Él abogaba mucho por los indígenas, inclusive pidió a las autoridades en el virreinato
del virreinato que se traigan a esclavos del África para que ayuden en la costa, porque cada día ya la población indígena iba disminuyendo, es decir, iba muriendo. De 13 millones de indígenas, cuando San Martín declaró la independencia del Perú, llegó solamente 1 millón. ¿Cuánta gente murió? Por múltiples, por supuesto, por muchos motivos. Pero las personas que murieron acá, que sufrieron mucho, fueron los esclavos. Era la última clase social de la colonia. Y quizá fue el grupo social que más maltratos sufrió. A los esclavos morenos los vendían, era una mercancía. Bien, les hablé que Bartolomé de las Casas, este padre, ¿no?, español, abogaba mucho por los indígenas. Es así como hay un debate entre los descubridores, ¿no?, sobre los indios americanos, sobre nosotros, los indígenas que nos conquistaron. A fines del siglo XV, los europeos llegaron al Nuevo Mundo, a nuestro mundo llegaron, y se encontraron con esta nueva raza, que eran los indígenas, los indios, y nuevos conocimientos que los españoles desconocían. Empezaron a indagar entre ellos de dónde procedía esta gente. Se preguntaban ellos, ¿de dónde procede esta gente? Y aunque ahora nos parece gracioso, ¿verdad que es gracioso? Empezaron a discutir si los indígenas americanos eran o no seres humanos. Comenzaron a dudar. Y era algo que hoy en día, en esta época, es gracioso que un ser humano dude, confundan con un animal. Algunos conquistadores españoles, por conveniencia, apoyados por hombres juristas, o sea, conocedores de las leyes, sostuvieron que el indio no era un dotado de razón, es decir, que no pensaba, que era un irracional como los animales, que era bárbaro, o sea, un salvaje, idólatra, que no creía hasta en la piedra. Ya saben que nuestra cultura indígena era otra, tenían sus dioses, lo que hemos visto, dioses secundarios, primarios, como todas las culturas preincas, que no conocía la religión católica. ¿Cómo la va a conocer si es nueva para ellos? Y que por lo tanto debía ser tratado como un esclavo. Bueno, por ahí ya no es animal, sino un esclavo, como ya hemos visto en la clase social. Una de estas polémicas fue la de un jurista, Juan Ginés de Sepúlveda, quien sostuvo que los indios eran seres no dotados de razón y que era necesario emplear contra ellos la guerra y otros medios violentos para someterlos a la esclavitud y luego catequizarlos y culturizarlos, o sea, enseñarles la religión y dar un curso de catequesis y después que se culturicen. ¿Cómo va a culturizar a una persona que no está acostumbrada a esto? Entonces sobresalió en esta defensa el religioso dominico, como le dije ya, Fray Bartolomé de las Casas, quien siempre abogaba por los indígenas. Y él dijo, Bartolomé de las Casas dijo, este padre, que los indios, como seres humanos que eran,
estaban dotados de razón, pensaban, porque la naturaleza no se podía equivocar al crear seres humanos faltos de razón. No podía la naturaleza confundirse, lo cual sería un reproche a Dios. Entonces sería Dios, ¿por qué ha hecho estos hombres? Si son seres humanos, tenían que tener razón. Sostuvo también Bartolomé de las Casas que el indio era solo un hombre bueno y que lo que necesitaba era que lo culturicen y le enseñen la religión católica y que no lo esclavizaran. Ese era lo que pedía Bartolomé de las Casas, este padre dominico. Al fin triunfó el punto de vista de Bartolomé de las Casas. Entonces las leyes españolas concedieron el principio de libertad de los indios, por lo cual eran personas dotadas de razón y prohibía someterlos a la esclavitud. Qué buena obra de este padre, ¿no? Porque luchó porque inclusive trajo a los esclavos del África, porque iban cada vez iban disminuyendo, iban muriendo. Ya hemos visto la historia, por qué morían, se suicidaban, porque les quitaban toda su cultura. Desapareció el ayu, los ritos religiosos, en fin, un sinnúmero de aspectos. Bien, este es el tema que vamos a tratar hoy día, sobre debates sobre la naturaleza de los indios americanos o aborígenes americanos. Tienen 3 preguntas ahí para responder, para que vean cómo han sido tratados desde el comienzo los indígenas por los europeos. Uno de los aspectos importantes es que ambas culturas, aportaron muchas cosas, tanto los europeos con la conquista y nosotros también con nuestra cultura. Bien, alumnos, entonces a leer y hacer una comprensión de lectura y a responder esas preguntas. La clase de hoy es la página 207. Bien, hasta la próxima clase.